El río fue apenas el primer obstáculo. ¡Ay, Dios mío, por favor! No hubo quien les impidiera seguir adelante. Miles de personas en busca de un sueño, una vida mejor. Cientos de centroamericanos partieron en caravanas que llegaron hasta México con la meta de ingresar a Estados Unidos. Al gobierno del presidente Donald Trump no le gustó. Reforzó la seguridad en la frontera y decretó que no se podrá otorgar asilo a quienes crucen ilegalmente. La crisis humanitaria impacta a América Latina. El éxodo de venezolanos es considerado por la ONU el mayor en la historia reciente de la región. Venezuela atraviesa una profunda crisis política y económica con una hiperinflación gigantesca. 2.300.000 personas dejaron el país desde 2015. Colombia y Perú son los que han recibido más venezolanos. Brasil también siente los efectos de la migración. En agosto, en el norteño estado de Roraima se vivieron momentos de tensión cuando vecinos expulsaron a 1 millar de migrantes venezolanos y destruyeron su campamento. En Venezuela, Nicolás Maduro celebró su reelección. Su principal rival, Henry Falcón, no reconoció el proceso electoral cuestionado por países latinoamericanos, Europa y Estados Unidos. En mayo, durante un acto militar, el mandatario sufrió lo que denunció como un ataque con drones cargados de explosivos. Otros países de la región también vivieron crisis políticas. En Nicaragua, las protestas dejaron cientos de muertos. Las manifestaciones contra la reforma del sistema de jubilaciones comenzaron en abril, pero rápidamente se convirtieron en pedidos de renuncia del presidente Daniel Ortega. Miles de nicaragüenses escaparon a la vecina Costa Rica por miedo a ser encarcelados. En Perú, en medio de escándalos de corrupción y amenazado por un impeachment, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció. Martín Vizcarra asumió en su lugar. El año no fue nada bueno para la familia Fujimori. La Suprema Corte anuló el indulto al expresidente Alberto Fujimori y ordenó que volviera a prisión, pero terminó hospitalizado alegando problemas de salud. Su hija Keiko, líder opositora, fue encarcelada acusada de recibir dinero de la constructora Odebrecht. Hundida en una dura recesión, Argentina vivió un año de protestas luego de que el gobierno de Mauricio Macri pidiera un préstamo millonario al Fondo Monetario Internacional para contener la crisis. A cambio, tuvo que aprobar un cuestionado plan de austeridad. La inflación volvió a asustar y el peso se desvalorizó fuertemente frente al dólar. Fue un año difícil también para la expresidenta Cristina Kirchner, quien debió comparecer varias veces ante la justicia. En total, acumula 7 procesos judiciales y en uno de ellos fue procesada con prisión, pero seguirá en libertad por sus fueros como senadora. En México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente. A sus 64 años, AMLO, como es conocido, logró capitalizar el cansancio de la población tras 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, un mandato marcado por la corrupción y por denuncias de violaciones a los derechos humanos. En Brasil, el año comenzó con derrotas para el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En enero fue condenado en segunda instancia por un caso de corrupción. Aún así, el Partido de los Trabajadores mantuvo su candidatura para las presidenciales. En abril, el juez federal Sergio Moro ordenó su encarcelamiento. Lula se atrincheró en el sindicato de los metalúrgicos, pero finalmente 2 días más tarde se entregó a la policía. Desde la cárcel de Curitiba, el líder de izquierda intentó hasta último momento aspirar a la presidencia, pero en septiembre su candidatura fue rechazada por el Tribunal Superior Electoral. Fue una elección marcada por la violencia, tiros en la caravana de Lula en Paraná y el ataque al entonces candidato Jair Bolsonaro fueron algunos de los momentos más tensos. El ex capitán del ejército fue apuñalado en el abdomen durante un mitin con seguidores. Debió ser sometido a 2 cirugías y no pudo hacer más campaña en las calles. Pero su figura no dejó de crecer en medio de polémicas.
Hubo movilizaciones masivas en su contra, pero también a favor. Fue el más votado en el primer turno y en segunda vuelta se impuso al izquierdista Fernando Haddad con 55% de los votos válidos. Parte de la historia de Brasil convertida en cenizas. En septiembre, un incendio destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las joyas culturales más preciadas de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de piezas. En 2018, los asesinatos de periodistas no se detuvieron. El caso de mayor repercusión fue el secuestro y homicidio de 3 integrantes del equipo del diario El Comercio de Ecuador. Los periodistas fueron asesinados por rebeldes disidentes de las FARC en Colombia. Fueron 12 meses de una espera angustiante para los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan. En noviembre, un año después de haber desaparecido, la embarcación fue localizada a 907 metros de profundidad en el fondo del Océano Atlántico. Según las autoridades, el submarino sufrió una implosión. El gobierno afirma que no tiene la tecnología para rescatarlo. En Chile, la Iglesia Católica atraviesa una grave crisis. El Papa Francisco aceptó dimisiones de obispos y ordenó sanciones contra integrantes del clero acusados de encubrir o ignorar abusos sexuales contra menores. Todo el episcopado chileno presentó renuncia en un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia. La justicia tiene abiertas más de un centenar de causas por casos de abusos cometidos o encubiertos por religiosos. En medio de la crisis, a comienzos del año, el Papa fue a Chile. Hubo críticas, protestas y hasta iglesias quemadas, pero también movilización de los fieles. El líder católico también visitó Perú, donde tuvo una recepción más calurosa y recibió regalos de pueblos indígenas.